El tema que elegimos para nuestro proyecto son las ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos. Los alimentos sometidos a ingeniería genética o alimentos transgénicos son aquellos que fueron modificados genéticamente mediante ingeniería genética. Son aquellos alimentos que fueron producidos mediante la introducción de un gen en otro organismo de diferente gen para dar con consecuencias deseadas como lo son que sean más resistentes a las sequías, a los fenómenos naturales o a las plagas, que sean más apetitosos y en su mayoría que sean más grandes. Nosotros elegimos este tema porque así como nosotros creemos que hay más personas que están desinformadas sobre este tema, ya que no es un tema de mucha relevancia en la sociedad y los alimentos transgénicos es algo que consumimos día a día, ya que si compramos algo en el súper lo más seguro es que sea transgénico y por eso es que nosotros elegimos esto. Bueno, nuestras preguntas de investigación han sido las siguientes. Como pregunta central en este tema hemos elegido cuáles son las ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos. De ahí tenemos nuestras preguntas particulares, las cuales son tres. La número 1, ¿cuáles son los daños que los alimentos transgénicos causan al ser humano? La segunda es si son dañinos para el medio ambiente. Y la tercera, si benefician o perjudican al agricultor. Nuestro objetivo general en este proyecto ha sido principalmente tener muy bien en claro lo que es un alimento transgénico, ya que podemos relacionarlo con otros organismos que lo pueden ser como los animales, los vegetales, las plantas, las frutas, etc. Nuestros objetivos particulares han sido aprender el proceso mediante el cual los organismos se convierten en transgénicos y así poder identificar cuáles lo son o no, ya que es un error muy común el confundir algunos de los organismos que en realidad no son transgénicos. También describir los daños y los beneficios que los alimentos transgénicos pueden llegar a causarnos. En nuestras hipótesis tenemos que los alimentos transgénicos dañan la salud del ser humano desde un punto de vista biológico. A continuación, mi compañero Juan Manuel les dará también algunas de nuestras hipótesis. Por el contrario de la primera hipótesis, nuestra segunda hipótesis es que los alimentos transgénicos no son dañinos para la salud. Y nuestra tercera hipótesis que es que los alimentos transgénicos benefician a la economía del ser humano. Nosotros tenemos como meta final en este proyecto es dar a conocer a las personas los beneficios y los riesgos, las ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos para que ellos decidan si consumirlos o no bajo sus propias condiciones. Gracias. Adiós. Hallazgos resultados. Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y el que se han incorporado genes de otro organismo para producir las características deseadas. En la actualidad tiene mayor presencia los alimentos procedentes de plantas transgénicas, como lo son el maíz o la soya. La ingeniería genética o tecnología del ADN recombinante es la ciencia que manipula secuencias de ADN que normalmente codifican genes de forma directa, posibilitando su extracción de un taxón biológico dado y su inclusión en otro, así como la modificación o eliminación de estos genes. En esto se diferencia del mejoramiento genérico clásico basado en la selección, que modifica los genes de una población de forma indirecta, mediante cruces dirigidos. La primera estrategia de la ingeniería genética se circunscribe en la disciplina denominada biotecnología vegetal. Cabe destacar que la inserción de grupos de genes y otros procesos pueden realizarse mediante técnicas de biotecnología que no son consideradas ingeniería genética, como puede ser la fusión de protoplastas. La mejora de las especies que serán usadas como alimento ha sido un motivo común en la historia de la humanidad. Entre el 12.000 y 4.000 a.C. ya se realizaba una mejora por selección artificial de plantas. Tras el descubrimiento de la reproducción sexual en vegetales, se realizó el primer cruzamiento intergenérico, es decir, entre especies de géneros distintos, en 1876. Ya en 1909 se efectuó la primera fusión de protoplastos y en 1927 se obtuvieron mutantes de mayor productividad mediante irradiación con rayos X de semillas. En 1983 se produjo la primera planta transgénica. En esas fechas unos biotecnólogos lograron aislar un gen e introdujeron en un genoma de la bacteria E. coli. 3 años más tarde, en 1986, Monsanto, empresa multinacional dedicada a la biotecnología, crea la genéticamente modificada. Se trata de una planta de tabaco a la que se le añadió a su genoma
un gen de resistencia para el antibiótico kanamecina. Finalmente, en 1994 se aprueba la comercialización del primer alimento modificado genéticamente, los tomates Flapsar, creados por Calgene, una empresa biotecnóloga. A esto se le introdujo un gen antisentido con respecto al gen normal de la poligalacturonasa, enzima que provoca la degradación de las paredes celulares de los frutos maduros, de manera que el fruto aguanta más tiempo sin estropearse una vez cosechado, y tiene mayor resistencia a los daños por su manipulación, como rasguños o golpes. Pero pocos años después, en 1996, este producto fue retirado del mercado de productos frescos, en gran medida a causa de su insipidez, y también porque, aún sin descomponerse, acababa resultando poco apetecible, blanda, con un sabor extraño y cambios en su composición. Estos tomates se siguen usando para la elaboración de conservas y zumos. En el año 2014, los cultivos de transgénicos se extendieron en 18.181.5 millones de hectáreas de 28 países, de los cuales 20 son países en vías de desarrollo. En el año de 2015, en Estados Unidos, el 94% de las plantaciones de soya eran de variedades transgénicas, así como el 89% de algodón y el 89% del maíz. Conclusiones. Nuestro proyecto intenta dar a conocer las ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos. Solo entrevistamos en su mayoría a alumnos de segundo y tercer año de la preparatoria. Con esto tuvimos un parámetro y creemos que la mayoría de las personas tendrían los mismos resultados que fueron que la mayoría no sabe mucho sobre los alimentos transgénicos. Respecto a nuestro tema principal, concluimos en que los alimentos transgénicos son una alternativa muy innovadora para satisfacer tanto las necesidades de los productores como la de los consumidores, con mayor margen de ganancias para el productor y con mayor facilidad de encontrarlos para los consumidores, además de la gran calidad de estos productos.